Muy buenos días queridos hermanos y hermanas en el Señor. Está usted sintonizando Bendita Eucaristía Radio. Estamos transmitiendo en este momento en vivo. Y pues bienvenidos a esta sección del Catecismo de la Iglesia Católica. Soy su servidor, el Padre Jorge Robles, de la Diócesis de Fresno, en California. Y el día de hoy vamos a continuar con lo que es el credo. Hemos estado tratando de comprender el credo, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros creemos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la Iglesia, el misterio de la Iglesia. Si bien el misterio, la Santísima Trinidad es un misterio, y nosotros somos pues creados a su imagen y semejanza, pues también somos un misterio. Y la Iglesia, los que integramos la Iglesia, pues somos criaturas creados por el misterio que es Dios. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de este misterio. Yo creo que el catecismo va a arrojar así como información acerca de el misterio de Cristo, el misterio de la Trinidad y el misterio de la Iglesia a semejanza de ellos, del Señor, de la Santísima Trinidad. Pero pues vamos a ver aquí lo que nos dice el catecismo. En el numeral 770, en este numeral nos dice que la Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente con los ojos de la fe, nos dice el catecismo y también la carta a los romanos, se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual, portadora de la vida divina. O sea que, aunque estamos aquí en la tierra, aunque militamos, porque ya en alguna sección les hablé y les dije que la Iglesia es militante, también la Iglesia es celeste y purgante. Eso ya lo explicamos un poco. Pero como militantes en este mundo, la Iglesia es visible y palpable en cada uno de nosotros. Dice San Pablo a los Corintios que nosotros somos templos del Espíritu Santo. La carta de San Pedro, una de las cartas que dice que somos piedras vivas donde se edifica pues la Iglesia. Y entonces somos palpables, visibles, pero a la misma vez hay algo espiritual allí que no se ve y que la Iglesia lo ofrece. Me imagino que va a ir por el lado de los sacramentos y de todo esto. Pero bueno, vamos a explicar un poquito esto que acabamos de leer. Algunas explicaciones teológicas. Nos dice que, número 1, la Iglesia como sacramento. No es solo una institución, no es solo un edificio, un lugar donde nos congregamos y los que nos congregamos, sino que es un sacramento, un signo visible del amor invisible de Dios, que son los sacramentos. Es un instrumento de salvación, porque a través de ella Cristo actúa en el mundo. Y luego también la Iglesia tiene una doble dimensión en su misión. Una de las misiones de la Iglesia es unirse a Dios, la unión con Dios. Y la Iglesia nos acerca a la Trinidad a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. No hay mejor manera de acercarnos la Iglesia a Dios como los sacramentos, porque los sacramentos, aunque tienen muchos signos, detrás de ese signo está la presencia de Dios. Por ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía es manifestada en signo, en símbolo, pero a la misma vez es real y es lo que representa. Una imagen no es lo que representa.
Porque si alguien me dice, ustedes son idólatras porque adoran una imagen, no, porque nosotros estamos conscientes de que la imagen no es lo que representa. No, para nosotros la imagen nos proyecta a lo que representa, pero no es lo que nos representa. Si yo tengo una fotografía de mis abuelos, que en paz descansen, a mí me recuerdan a mis abuelos, pero no son mis abuelos. Esa fotografía no es mi abuelo. Mi abuelo está en otro lugar. Yo espero que estén en el cielo. Esa es mi petición y mi oración por ellos. Pero no son mis abuelos. Las imágenes, por más bonitas que estén, que yo tengo en mi casa, de Jesús, de la Santísima Virgen, de San Juditas, de cualquier santo de mi devoción, aunque tenga una escultura o una pintura de lo más perfecto, aunque sea un arte y diga, wow, qué hermoso, o aunque sea de oro puro, no es lo que representa. La imagen representa lo que y nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón al que es, pero no es que esté allí. Y por lo tanto no estamos idolatrando, porque son signos que nos ayudan a nuestra mente. Nosotros estamos hechos a modo de ser impulsados, movidos, conmovidos por signos. Pero lo que son los sacramentos no es solamente un signo. Nos ayudan los signos, pero son lo que representan. La Eucaristía, por ejemplo, es un pedazo de pan y es un poquito de vino que se pone en el cáliz. Cuando se hace la oración de la transustanciación, cuando el sacerdote impone las manos e invoca al Espíritu Santo, por gracia del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo y mantienen este significado, este signo, lo material, pero ya no son lo mismo en la sustancia. Ya es el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la transustanciación, a través de la oración, de la epíclesis, de la invocación del Espíritu Santo. Y aunque nosotros sigamos viendo un pedazo de pan y sigamos viendo vino, ya no son, representan, fíjense bien, el pan ahora representa al cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Pero cuando ya están en la transustanciación, ya no solo representan, sino que realmente lo son. Ya no solamente representa la Eucaristía, la hostia, el cuerpo de Cristo, sino que es el cuerpo de Cristo. Lo representa y es. El vino igual, representa y a la misma vez es. Nosotros necesitamos signos visibles, palpables. Somos pues también hechos de materia y nuestro cerebro así funciona. Lo mismo que yo les estoy diciendo ahorita en estos momentos son puros signos. Las computadoras trabajan a base de signos, de números, de píxeles. Se trabaja a base de signos. Y nuestro cerebro es algo parecido, trabajamos a base de signos. Todos son el vocabulario, cada una de las letras es un signo, unidas hacen una palabra y expresada la palabra o leída la palabra nos significa algo. Estamos hechos a modo de signos. En el cielo yo creo que no vamos a necesitar palabras para expresar lo que pensamos o lo que sentimos. En el cielo no habrá necesidad de estos signos. Aquí sí. Aquí necesitamos signos para podernos comprender. If I talk to you in English and you don't speak English, then you are not going to understand. Ven, si alguien no entendió es porque a lo mejor no significa nada los signos. Si yo les hablo inglés y hay alguien
que no entiende el inglés, porque no ha tenido los signos, las expresiones, las palabras, las letras en su cerebro, entonces no va a significar más que sonidos. Pero si la persona creció o estudió o aprendió estos signos del inglés o de cualquier otro idioma, entonces va a tener un significado en su cerebro y le va a dar sentido y lo va a entender. Aún así, y esto es un poquito yo creo que un poquito mezcla de filosofía, pero es para entender la importancia que tienen los sacramentos, la importancia que tiene lo que significa y lo que está detrás de ellos. Igual la iglesia, nuestra iglesia católica y todos los que la conformamos, somos signos visibles, palpables, pero no solamente somos signos visibles, somos la esposa de Cristo. Eso es algo que quizá no hemos meditado y tal vez algún día lo hagamos. Somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Somos sacerdotes, profetas y reyes por gracia del Espíritu Santo. La iglesia es mucho más de lo que nosotros podemos ver, un montón de gente que se conglomera o que se reúne. Somos más. Y el signo pues es lo que la persona, el cuerpo, pues el individuo, el que llega allí. Pero la iglesia es más que un edificio. Como dice el cantito, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Pues la iglesia allí está, pero nosotros estamos edificando en el sentido de atraer más personas a la iglesia, que somos todos. San Francisco de Asís, me viene a la mente San Francisco, que una vez estando en San Damián, en una iglesita que estaba destruida, cayéndose, abandonada, San Francisco estaba orando y vio un Cristo allí que le llaman el Cristo de San Damián. Y el Señor le habló y le dijo: Francisco, reconstruye mi iglesia. Francisco se lo tomó literal. Francisco entendió que tenía que volver a poner las piedras que ya se estaban cayendo y ponerle techo, porque ya algunas partes ya estaban caídas. San Francisco de Asís lo entendió literal. Él empezó a reconstruir la iglesia, el edificio. Pero no era esa iglesia la que tenía que reconstruir. Era esa iglesia a la que tenía que testificar con su ejemplo y con su vida. Pues después, poco a poco lo fue entendiendo, pero en ese momento no le cayó el 20. Y nosotros también estamos llamados a reconstruir. Yo soy la iglesia, pues estoy llamado a reconstruir la iglesia. ¿Y cómo voy a reconstruir esta iglesia? Esta iglesia y la iglesia doméstica de la que hablaba el Papa San Juan Pablo II. ¿Cómo voy a reconstruir esa iglesia doméstica? Pues con la ayuda de nuestra madre, la iglesia. Ya me dio calor. Con la ayuda de los sacramentos. Y los sacramentos son auxilio. Es la presencia de Dios pues en medio de nosotros. ¿Cómo voy a reconstruir la iglesia? Yéndole a la comunidad, yendo a la iglesia, a la Santa Misa, a comulgar, vivir una vida sacramental. Ese es uno de los puntos. Reconstruir la iglesia se necesita pues vivir una vida sacramental. Comulgar, confesarse, pues desde el inicio es a empezar con nosotros le llamamos sacramentos de iniciación. Los sacramentos de iniciación son 3: bautismo, confirmación y la primera comunión. Esos son los sacramentos de iniciación. Y ya después continuar una vida sacramental, una vida cristiana, una vida en la protección de nuestra Madre la Iglesia, que nos ofrece y nos da los sacramentos. Continuar comulgando todos los domingos y fiestas de guardar. Estar confesándonos periódicamente. No hay que dejar mucho tiempo porque
A veces con el tiempo se nos olvidan los pecados. No tenemos por qué estar cargando con pecados. No tenemos por qué. Y el enemigo nos va a poner muchas excusas, muchas, para que no nos vayamos a confesar o para que no comulguemos. Hay pretextos, pero para aventar para arriba. Y no debemos dejarnos, porque los sacramentos nos traen la gracia, nos devuelven la amistad con Dios. Por eso es bien importante que nosotros vivamos una vida sacramental. Hay gente que dice que reza en su casa, que porque pues sí aman a Dios, pero no van a la iglesia por mil excusas, les digo. Y el consuelo que ellos mismos se dan es: no voy, que al cabo que yo amo a Dios y yo rezo en mi casa, pero no vive una vida sacramental. Y el no vivir una vida sacramental está en un gran riesgo de pues debilitar el alma, de estar expuesto a las tentaciones y a las cosas que el enemigo nos pone. Si de por sí, tratando y luchando por vivir una vida sacramental, nos va como nos va, imagínense aquellas personas que no se confiesan, o aquellos que no reciben la fuerza de la gracia a través de la comunión. Él mismo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y imagínense aquellos que no se acercan, que no comulgan, que no van, que no leen la palabra de Dios. Dios guarde el hora. Pero la iglesia nos invita pues a esta vida sacramental. Entonces la iglesia es sacramento y es sacramental. Es un instrumento de salvación porque a través de ella Cristo actúa en el mundo. También la iglesia es doble dimensión de su misión. Primero, la unión con Dios. La iglesia nos acerca a la Trinidad a través de la Eucaristía y de la gracia, de todo lo que les acabo de mencionar. Segundo, y luego también es unidad de la humanidad, porque rompe barreras. La iglesia rompe barreras. Es como lo que dice la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ya no hay distinción, ya no hay diferencia. No habemos rubios, morenos. O sea, sí lo sabemos físicamente, pero como sacramento, la iglesia es sacramento. Para el Señor todos somos hijos. No hay distinción en razas, en colores, en sexo, son casados, solteros. El Señor se fija en que somos suyos. Por el sacramento del bautismo pasamos a ser hijos. Y eso es lo que el Señor ve. Y entonces la iglesia es unidad de la humanidad. También la iglesia es universalidad. La iglesia es católica porque la iglesia es universal. Dice el Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 9, allí subraya que la iglesia trasciende las culturas y fronteras, prefigurando al cielo. En el cielo no hay barreras, no hay fronteras, no hay distinción, como les digo, entre judío y griego, entre estadounidense, salvadoreño, mexicano, sudamericano. Pues es que no hay barreras, no hay límites. En el cielo no lo hay, y en la iglesia tampoco las debe haber. Yo puedo ir a China, pues nunca he ido, pero puedo ir a China y participar de la iglesia católica. No me van a decir que no me van a sacar. Puedo ir a la iglesia más cercana aquí, a otra parroquia, y me van a dar la Eucaristía, me van a dar la comunión, porque comulgamos. No hay diferencia. Yo voy a México cuando voy de vacaciones y ayudo en las parroquias. El sacerdote me recibe y sirvo y comulgo y me confieso, y no me van a decir, es que tú vives en otra parroquia o eres de otro lugar. No,
A veces hay ciertas restricciones por orden, les voy a explicar por qué. Por ejemplo, hay ciertas restricciones que a veces hemos puesto porque, por ejemplo, en la vida sacramental, nosotros tenemos aquí, en la parroquia donde yo estoy, tenemos un programa de catequesis, por ejemplo. Porque esto que tiene que quedar claro, tenemos un programa de catequesis y nosotros ofrecemos a los niños 2 años de educación, de formación, y dentro de esos 2 años ofrecemos retiros, ofrecemos pláticas, actividades, involucrar a los padres en las actividades, ofrecemos muchas cosas que es parte del plan de la formación de los niños y de la familia que se involucre. Si viene otra persona de otra parroquia y me dice: padre, acepte a mi niño para hacer la primera comunión, él ya tuvo la formación, y yo qué sé si sí tuvo o no tuvo la formación. Entonces yo le digo: yo solicito una carta de su parroquia, de su sacerdote o del formador catequista, que me diga que sí hizo la formación. Porque ustedes no se imaginan cómo a veces la gente mentimos. Y me los cacho en la mentira, pero bien fácil. Y hay gente que miente como tiene de dientes. Y hay mentira. Y yo a veces les digo: ¿por qué me miente? ¿Por qué? A ver, el niño ya se sabe todo el catecismo, estudió en tal parroquia. Bueno, a ver, déjeme ver. Y resulta que ni siquiera iba a tal parroquia y ni estudió. Pero hay gente así. Una vez un señor me llegó y me dijo, allí en la parroquia, y me dijo: ¿cuánto quiere porque mi hijo haga la primera comunión? ¿Cuánto quiere? Yo no quiero andar para allá y para acá, nomás dígame, póngale precio. Imagínese usted. Hay gente atrevida. Y entonces yo le dije: lo que yo quiero es que su hijo aprenda y no salga como usted, que no le importan las cosas de Dios y que quiere cumplir nomás por cumplir. Y tal vez esa persona se vaya a otra parroquia y el párroco de allá le va a decir: necesito una carta de su párroco, y cuando él venga a mí, mangos que le voy a dar una carta. No se la voy a dar, porque es parte del plan y es parte de la formación, y por eso a veces ponemos estas restricciones. Pero cuando ya somos miembros, cuando participamos de los sacramentos, no hay barreras, no hay límites. Usted puede ir a comulgar a donde usted quiera. Usted puede recibir al Señor, puede recibir los sacramentos donde sea, pero hay un orden. Esas son algunas de las razones por las cuales ponemos ciertas restricciones, pero que quede pues entendido, porque luego hay personas que no tienen el entendimiento o la cuestión de la vida, de toda esta cuestión práctica de documentos, papeles. No es cosa sencilla y a veces no las pensamos, no las meditamos. Entonces por eso queremos tener un orden. Hay gente que le decimos que sean padrinos, que estén casados por la iglesia si viven juntos. Sí están casados por la iglesia. Ok, tráiganos por favor lo que es el certificado de matrimonio. O es que lo perdieron, o es que no son de aquí, o es que cualquier pretexto para no traerlo, porque resulta que no eran casados por la iglesia, pero mienten con tal de ser padrinos. Yo digo: ¿por qué escogen padrinos que ni son testimonio, o que ni luchan ni tratan por dar testimonio? Mejor no lleven, como a la primera comunión. Es tradición ya nada más llevar padrinos, que no es necesario, y los quieren llevar. Y yo les digo: si no son gente sacramental o gente que pues lucha por vivir una vida cristiana más o menos, mejor no traigan nada. Van, los niños comulgan y los padrinos no. ¿Para qué llevan eso? ¿Para qué llevan esa gente? Y quieren a fuerzas que ellos sean padrinos, porque son bien compas, son mis compas. Y pues no es tanto el testimonio, no es tanto la protección espiritual que le vayan a dar a su niño, sino es que es mi compa y pues yo lo quiero como padrino. Somos bien amigos y quiero que sea como mi hermano. Pero no es el asunto allí. Entonces hay que entender estos detalles,
porque y luego hay gente que puede malentender, molestarse, incomodarse, retirarse, pero hay muchas razones y si usted no las comprenda, puede preguntar. Bueno, pues esta es la universalidad de la iglesia. En todas partes, a donde quiera que vayamos, tenemos acceso, podemos participar, podemos de los sacramentos y del edificio y del lugar y de los servicios que ofrece. También la iglesia, otra de las explicaciones teológicas es que la iglesia tiene a Cristo como fuente. La iglesia no se salva a sí misma, es Cristo quien salva a través de ella. Es el Señor que nos salva. Nos dice en el catecismo, en el 771, que a ver si tenemos chance de abordar en unos minutos. Pero la iglesia no se salva a sí misma, es el Señor. Y cuando yo, el sacerdote, in persona Christi capitis, yo no actúo en mi propia persona, yo actúo en la persona del Señor. Y cuando consagro, pues es el sacerdocio de Cristo el que consagra. Cuando absuelvo, es el sacerdocio de Cristo el que absuelve de los pecados. Nadie más puede perdonar pecados que Dios. Ya lo decían los fariseos, se lo dijeron a Jesús una vez, se rasgaron las vestiduras cuando vieron a Jesús perdonando pecados. ¿Quién, sino solo Dios, perdona pecados? Pues sí, es verdad. Y Cristo es Dios. Y cuando nosotros estamos en el sacramento de la confesión, el sacerdote es Cristo el que está absolviendo, no soy yo, porque solamente Dios absuelve. Y yo, como sacerdote, participo del sacerdocio de Cristo. Entonces, cuando yo le digo, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿se fijaron en nombre de quién? Yo no les digo, yo, el Padre Jorge, te absuelvo en mi nombre. Sería una herejía y sería, pues, no, así no. Yo te absuelvo, hago una oración de absolución y te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque solo Dios perdona los pecados. Y Jesús dejó esto como sacramento en la iglesia. Pues la iglesia no se salva a sí misma. Yo mismo voy a un sacerdote y le digo, ¿me puedes confesar? ¿Puedes oír mi confesión? Y el sacerdote lo hace y me absuelve a mí. Yo no puedo ir al espejo y decir, Jorge, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. No puedo, yo no puedo hacer eso. Tengo que ir a un sacerdote y pedir que me absuelva también. Sobre Cristo, que es el que salva, la iglesia no se salva a sí misma, lo acabamos de mencionar, es el Señor y nos salva a través, por ejemplo, del bautismo, nos hace a todos hijos de Dios, creando una nueva fraternidad. Como en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo une a su pueblo que estaban dispersos y los une en una sola fe. Y luego también a través de la doctrina social, la iglesia tiene esta dimensión, no solamente la vida sacramental, porque hay gente, es que nos vamos caminando en la vida de la iglesia, nuestra vida cristiana, pero tiene que llegar un momento en que debemos trascender, cada día avanzar más en nuestro compromiso como cristianos. No solamente aquellos, hay como un grupo de personas que van a la iglesia y se sirven de la iglesia. Van a la iglesia y escuchan la palabra de Dios, aprenden sus hijos catecismo, reciben pues muchos beneficios de la iglesia, se sirven de la iglesia. Pero hay unos hermanos que ya no solamente se sirven de la iglesia, sino que empiezan a comprometerse y a servir a la iglesia, servir a la comunidad. Pero hay gente que toda la vida se la pasó sirviéndose. Gente que piensa que solamente cumpliendo, yendo a la misa los domingos es suficiente. Y están dando así como que lo más básico.
dentro de todas las exigencias de un cristiano, el ir a misa todos los domingos, que no falle y que se confiese, la vida sacramental, es lo más básico. Lo básico. Y tenemos esta otra dimensión, lo que les llamo pues la dimensión social. El punto de servir y servirse. De servirse y servir. De comprometerse con la iglesia, de servir. Tenemos esta parte que es la doctrina social. La iglesia promueve justicia y paz, trabajando por la unidad. Ahora en la Santa Sede, viendo estas situaciones de la guerra y de todo, algo tiene que hacer. Nosotros como iglesia, pues empezar a rezar, a pedir, suplicar, hasta rezar. Quizá no tengamos la influencia diplomática de andar allá y de plantear la paz y eso, pero sí podemos apoyar a quienes tienen esa autoridad y esa influencia. Podemos apoyar con la oración. Ahorita en estos momentos de guerra, que es bien difícil, pues. Entonces está esta dimensión social y también la dimensión de la caridad, que en algún momento les voy a hablar también sobre lo que la iglesia hace de caridad en el mundo. Se van a sorprender. Pues vamos a pasar al numeral 771. Déjenme ver si lo tengo por aquí. En el numeral 771 nos dice que Cristo, el único, la iglesia a la vez visible y a la vez también espiritual. Y nos dice en el numeral 771 que Cristo es el único mediador. Él estableció en este mundo su iglesia santa como unidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. Cuando decimos que es el único mediador, porque luego hay grupos protestantes que no entienden esta parte. Ellos dicen, pues el único mediador es Jesús, el que nos salva. Y es verdad, Él es el único que nos salva. Entonces, ¿por qué tienen santos y piden mediación y eso? Pues son mediación no para la salvación, son mediación en la oración para nuestra salvación. Pero ellos no nos salvan y nosotros no les pedimos que nos salven. El único mediador entre Dios y los hombres en términos de salvación se llama Jesucristo. Es el único. La Santísima Virgen es una grande intercesora, poderosa intercesora, pero no nos salva. Los santos, por más devoción que les tengamos y por más que les conozcamos, los santos no nos salvan, no salvan. Quien nos salva es nuestro Señor Jesucristo. Él es la salvación, por eso vino al mundo, entregó su vida para nuestra salvación. Y la Santísima Virgen y los santos, incluso usted que me está escuchando, somos instrumentos de salvación. No salvamos, pero somos instrumentos de salvación. Y cuando usted ora por su hermano, un hermano le dice, hermano, ore por mí. Claro que sí. Y eso no quiere decir que yo le vaya a salvar, pero eso quiere decir que seré un instrumento para pedir al que salva, que se llama Jesús. Eso es. Pues aquí nos dice el catecismo que Jesús es el único mediador. Estableció en este mundo su iglesia santa, continuidad de fe, esperanza y amor como un organismo visible. Él estableció su iglesia para que a través de ella se administren los sacramentos y los medios de salvación. Pero el Señor es el que salva y utiliza la iglesia y nos utiliza a nosotros, como yo les dije hace ratito al sacerdote. No es que yo salvo, y cuando yo oro, yo no salvo. Y cuando absuelvo, lo hago en la persona de Jesús y Él es el que salva. Y cuando consagro en la Eucaristía, Él es el que está presente y Él es el que salva. Pero yo soy un instrumento, yo soy una extensión del sacerdocio de Cristo, sacerdocio ministerial. Él puso a la iglesia como medio de salvación. Pero aquí lo dice el catecismo, la iglesia no se salva a sí misma. Somos medio de salvación y es Cristo el que salva. Esto sí tenemos que tener bien entendido.
La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a toda la verdad y la gracia. La iglesia es a la vez, es una sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo. También es el grupo visible y la comunidad espiritual. También la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo. Aunque estamos aquí en la tierra, estamos llenos de bienes del cielo. Los sacramentos son bienes del cielo. Los sacramentales son bienes del cielo. En alguna otra ocasión les hablaré de la diferencia entre un sacramento y un sacramental. Pero son bienes del cielo. Nos ayudan en nuestra salvación. Es algo maravilloso. Y bueno, la iglesia es a la vez la congregación visible y la comunidad espiritual. La iglesia en la tierra y la iglesia dotada de bienes celestiales, lo que acabamos de mencionar. Estas dimensiones no son dos realidades distintas, sino que forman una sola realidad compleja, resultado de un elemento humano y un elemento divino. Explicación detallada. Les voy a explicar con detalle. Dios, hay dos dimensiones inseparables de la iglesia. Está la dimensión visible y la invisible. La iglesia visible es una estructura jerárquica: el papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y los laicos. También la iglesia visible tiene sacramentos, tiene doctrina y tiene una organización. Yo les ponía el ejemplo del catecismo, la estructura, las reglas que hay, los requisitos, etc. Es algo visible y es algo necesario. La misa, por ejemplo, es un rito visible que comunica la gracia invisible. Nosotros pedimos una donación también para los servicios. Fíjense, hay que entenderlo bien, porque pedimos una donación para los servicios y una señora me dijo una vez: ¿y dónde dice en la Biblia que yo tengo que pagar eso? Y yo creo que es un trauma que yo tengo, porque digo, ¿cómo no puedo comprender? Yo como servidor, yo debo servirme de la iglesia, pero también debo servir, es lo que yo decía, y debo colaborar. Allí en la parroquia, mi parroquia es una parroquia mediana pequeña. Es una parroquia mediana pequeña y hay gastos. Y vaya que he estado tratando de ahorrar por proyectos que tenemos a futuro. Pero una parroquia pequeña, medianita, aquí en California, viene gastando alrededor de 18 a 20 mil dólares al mes. Y esta señora dice: ¿dónde dice en la Biblia que yo tengo que colaborar para la inscripción de mis hijos? Y la colaboración a nosotros nos ayuda con muchas cosas. La colaboración nos ayuda para la luz, para el agua, para las copiadoras, nos ayuda para las secretarias, para pagar los servicios, gente que está contratada en las parroquias, diferentes ministerios y servicios. Hay unas cosas como mantenimiento. Hay parroquias que tienen de mantenimiento, gente de limpieza, secretarias, managers, manejadores, toda la cuestión de la contabilidad, y gente que se tiene que pagar. Y yo, cuando esta persona me dice: ¿dónde dice en la Biblia? Pues en la Biblia no dice muchas cosas. No dice que tengo que pagar agua y la tengo que pagar. No lo dice. No dice, bueno, en la Biblia dice que Moisés le pegó a una piedra, pero era un propósito del Señor. Aquí yo tengo que abrir la llave y pagar los servicios. En todas las parroquias hay muchos gastos. Hay parroquias aquí en los Estados Unidos, es súper caro
sostener, mantener una parroquia. Y con la ofrenda, yo le dije, con la ofrenda que usted da, si es que da, porque a como veo me parece que no. Esa gente que se queja, hay mucha gente quejumbrosa, esa gente no dona, no ayuda, no da. Esa gente se sirve. Y son los que hablan y son los que critican. Sí, yo me los tengo bien mediditos. Y hay gente muy generosa, padre, yo le ayudo. La iglesia, la comunidad tiene que colaborar. Y si a nosotros no nos alcanza la ofrenda que se hace, es bien incómodo hablar de dinero, pero es necesario. No es el punto, pero es bien importante que entendamos esta parte de la organización de la iglesia, material, física y económica también. Yo le dije, pues en la iglesia no, en la Biblia no dice muchas cosas, pero sí dice que se tiene que dar el diezmo. Y yo creo, y le dije yo, ¿usted cuánto da del diezmo? Porque tiene que dar el 10%. Si la gente diéramos el diezmo, no tendríamos que vender veladoras, no tendríamos que poner tiendita de artículos religiosos. Y me estoy refiriendo a muchas iglesias en el mundo entero que buscan la manera para subsistir. Si nosotros dependiéramos solamente de la ofrenda, si dependiéramos de un diezmo, que la gente donara diezmo, no tendríamos que hacer nada. No tendríamos que andar vendiendo comida, ni andar vendiendo veladoras, ni nada de esas cosas. Pero como no se da lo que considero yo, entonces nosotros recurrimos. Y la ofrenda es una ofrenda voluntaria. Porque dice, ¿por qué piden? Pues pedimos, es voluntario. Si usted no quiere dar, la canasta va a pasar y usted no dé. Y si usted ve la misa por internet, cuando pase la canasta, apáguele. Si no quiere dar, apáguele. Pero si usted quiere ofrendar, entonces mande a la parroquia, ayude, sirva. No solamente se sirva, porque hay gente que somos zánganos y nos gusta vivir y pensamos que la iglesia tiene que darme. Hay gente que piensa, la iglesia me tiene que dar. Y uno anda buscando a duras penas cómo subsistir. Es algo bien difícil y es algo muy crítico también, y tiene que uno hablar de estas cosas con mucha cautela, con mucha precaución, con mucho cuidado, y administrar bien y ser responsable de los ingresos. Yo voy a dar cuentas al Señor de los ingresos de la parroquia y cómo lo usé. Yo voy a dar cuentas, estoy bien consciente de eso. Si hay proyectos, pues todavía más. Cómo la gente va a trabajar tan duro y cómo voy a administrar yo como administrador de los bienes. Yo voy a dar cuentas a Dios, pero hay una estructura. Bueno, ya después seguiremos hablando de algunas de las características. Yo solamente quiero, para concluir, y la próxima vez vamos a hablar un poquito más de esto y de los servicios que la iglesia hace, cómo hace de obras de caridad. Pero pues aquí vamos a dejarle porque pues el tiempo se nos va. Bendito sea Dios, muchas gracias por acompañarnos en la próxima semana. Si Dios nos da licencia, creo que no voy a estar. En la próxima semana tendremos otras actividades, voy a salir fuera. Pero en la próxima sesión de Bendita Eucaristía Radio vamos a continuar compartiendo acerca de este misterio de la iglesia. La dimensión física, material, las cosas prácticas, visibles, y también y de las obras de caridad que la misma iglesia hace, y luego también estaremos viendo la dimensión espiritual. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.